Bien, continuando con nuestra exposición de Six Sigma, ahora detallaremos o entraremos en el tema de etapas de un proyecto Six Sigma. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere cada una de las siglas del proyecto o de los proyectos de MAMC, bueno, de la metodología de MAMC. La primera letra, que es la D, corresponde a definir el proyecto. Aquí pues se seleccionan el proyecto como tal, se define su objetivo, la forma en que se va a medir que alcanzó el éxito, el alcance que va a tener, los beneficios que se espera genere el proyecto y las personas que van a intervenir en el mismo. Esto se resumirá en lo que llaman comúnmente el marco del proyecto o el Project Charter. Los champions o los black belts seleccionan el proyecto. Se desea aquí, bueno, que sean áreas de mejora que tengan un alto impacto. Por ejemplo, reducción de defectos, mejora en el flujo del proceso, o algo que esté relacionado con la satisfacción del cliente. El proyecto debe de realizarse en un lapso de 3 a 6 meses, es decir, no deben ser proyectos tan largos. Con la información que el champion entrega al líder del proyecto, pues aquí se va a establecer el marco del proyecto. Eh, bueno, y aquí se va a especificar todo lo que habíamos mencionado acá arriba. En esta tabla, bueno, se muestran los criterios para seleccionar y definir los proyectos. En este caso, nos dice aquí, aborda áreas de mejora de alto impacto, como hemos mencionado, reducir defectos, ligado a la satisfacción del cliente, mejora en la capacidad de procesos, incrementa el flujo de trabajo. Lo que se refiere al apoyo y comprensión de la alta dirección, donde pues, la importancia del proyecto debe ser clara para la organización, ya que lo va a tener que implantar y hacer cambios. El proyecto debe tener el apoyo y la aprobación de la dirección para poderse realizar. Debe tener efectos fundamentales, debe tener efectos o beneficios monetarios importantes y medibles que se puedan ver en menos de un año, debe ser factible en la cantidad de meses que habíamos mencionado y pues para medir el éxito del proyecto se deben tener ciertas mediciones muy claras que sean cuantitativas. En los aspectos a evitar en el proyecto, pues debemos evitar proyectos que sean vagos, que no tengan una forma de medición eh, pues adecuada, que no estén ligados a lo financiero, que sean muy amplios de implementar en cuanto a tiempo, que no estén ligados a la planeación estratégica de la organización, que tenga soluciones que no estén bien definidas o que tengan demasiados objetivos. En esta otra tabla vemos los elementos del marco de un proyecto de Six Sigma. Aquí vemos el marco del proyecto, la fecha y la versión. Bueno, ahí se agregaría en esa parte. Debe llevar un título o propósito, es decir, algo que nos diga brevemente cuáles son las intenciones del proyecto, tanto financieras, de calidad, de tiempo, etc. Necesidades del negocio que van a ser atendidas, es decir, identificar los argumentos que nos permitirán llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué deberíamos de apoyar ese proyecto? Esa es la pregunta. Declaración del problema, donde se resumen los problemas que van a ser abordados, donde se incluyen condiciones actuales o históricas, índices de efectos, costos, etc. El objetivo, algo específico que nos dé una idea del resultado que se piensa obtener. El alcance, que es donde se establece el aspecto específico del problema que se abordará. Los roles y responsabilidades de quienes van a trabajar en ese proyecto. Quiénes son los propietarios, es decir, los departamentos, clientes o proveedores que van a ser afectados por las actividades del proyecto. Quién va a fungir como patrocinador o champion, es decir, el directivo que va a apoyar el proyecto y le va a dar seguimiento. ¿Qué equipo? Los miembros ya específicos del grupo. ¿Qué recursos van a ser necesarios? Como procesos, equipos, bancos de datos que se pudieran requerir para realizar el proyecto. Las métricas o medidas, ¿verdad? Es decir, qué variables van a utilizarse para medir el éxito del proyecto, fecha de inicio, fecha planeada para finalización y el entregable del proyecto, donde se incluyen los beneficios medibles y tangibles que espera que se tengan con el proyecto si se concluye en una forma exitosa. Bueno, después de hacer el marco se hace ya sea un diagrama de proceso, de flujo,
o un mapeo de proceso a nivel macro intermedio. Al seleccionar la forma de medir el éxito del proyecto, pues nos vamos a asegurar que se toma en cuenta el cliente, es decir, los proyectos deben ir siempre dirigidos a la satisfacción del cliente. Debemos de contemplar ahí, por ejemplo, tiempos de ciclo, de costos, defectos, quejas, etc. Bien, la siguiente sigla, la M. Aquí la M significa medir la situación. Aquí pues obviamente vamos a medir qué está pasando para cuantificar y tener una idea de la magnitud del problema. Aquí pues ya vamos a entrar en detalles del proceso o del problema en estudio, vamos a identificar cómo es que funciona, vamos a ver las relaciones entre las variables, las mediciones que se tienen que analizar, que realizar, el análisis y la validación de dichas mediciones. Se utilizan aquí herramientas pues diversas, ¿verdad?, para hacer este tipo de estudios, como estudios de repetibilidad y reproducibilidad, algunas técnicas básicas estadísticas, pueden ser estudios de capacidad del proceso, estudios o análisis AMER, etc. La A significa analizar las causas raíz. La meta, pues aquí es identificar la causa raíz del problema. Entender cómo y por qué se genera. Primero, pues buscar las variables de entrada o causas del problema. Las herramientas aquí que son de utilidad, pues pueden ser la lluvia de ideas, el diagrama causa-efecto, el de Pareto, las estratificación, cartas de control, los 5 porqués, diseño de experimentos, pruebas de hipótesis, diagramas de dispersión, etc. Hay una amplia gama de herramientas de las que podemos disponer para analizar la causa y ver cuál es la raíz. Bien, la M hace alusión a mejorar. Aquí se proponen e implementan soluciones que atiendan las causas raíz y se asegura de que se corrijan o se reduzcan. Es importante pues tener varias alternativas. Aquí podemos hacer uso de lluvia de ideas, técnicas de creatividad, hojas de verificación, diseño de experimentos, Pocayoke, entre otras. Tenemos aquí un ejemplo de la herramienta de los 5 porqués. Por ejemplo, se tenía el problema de que el mármol en el monumento a Jefferson en Estados Unidos pues se estaba deteriorando. Pues en un primer porqué surge que el deterioro se debía a las frecuentes lavadas que tenía el monumento con detergente. El siguiente porqué nos lleva a que el detergente era usado para limpiar el excremento de gorriones. ¿Por qué? Pues porque los gorriones fueron atraídos por las arañas. ¿Por qué? Pues porque las arañas fueron atraídas por los pequeños insectos que merodeaban el lugar. ¿Por qué? Pues porque los insectos fueron atraídos por las intensas luces que iluminan el lugar. Y si llegamos a si vemos aquí, el porqué final es la verdadera causa raíz. Aquí hay un ejemplo también de una matriz de criterios para poder seleccionar la mejor solución. Nosotros podemos tener diferentes soluciones, A, B, C, D, y podemos ponerles algunos criterios de peso e importancia. Por ejemplo, decir, bueno, la más facilidad, la que tenga mayor rapidez, la que tenga mejor tecnología, la que tenga el más alto impacto, la que represente una opinión del cliente, la que tenga menos costo. Y después de analizar su peso, por ejemplo, con la importancia que tiene, ¿sí?, para la organización, pues podemos hallar un numerito, ¿da? Ese numerito pues nos va a indicar cuál sería la causa que la solución que nosotros deberíamos implementar en base a su importancia y su peso. Aquí detectamos por el numerito pues que deberíamos de atender la solución C. Ejemplos como de eso, pues nosotros podemos crear ahí nuestras propias tablas con nuestros propios criterios de peso e importancia. Bien, la C significa controlar para mantener la mejora. Ya que se alcanzó la mejora, pues se diseña un sistema que mantenga esas mejoras y como tal se da por terminado el proyecto. Esto pues requiere que se implementen las mejoras y se promueva el cambio en toda la organización, lo que a veces trae problemas porque pues muchos se resisten al cambio. El reto de la etapa es de que las mejoras pues a lo largo del tiempo se puedan mantener. Las mejoras deben ser implementadas a 3 niveles, lo que es proceso, documentación y monitoreo. El sistema de control como tal debe, pues, asegurar que se estandarice el proceso, que se prevengan los problemas que tenía el proceso, ¿verdad? Que se repitan, ¿no? Es evitar que se repitan. Documentar el plan de control. En este caso, se impide que las mejoras y conocimientos obtenidos se olviden.
Y el monitoreo del proceso pues asegura que se mantenga el desempeño del proceso. Finalmente se cierra y difunde el proyecto, es decir, para lo que es la mejora continua, pues aquí fortalecemos la estrategia Six Sigma, se deja un documento donde se resalten los cambios, las soluciones, el impacto que tuvo el proyecto y los aprendizajes alcanzados. Entonces, con esto, pues ahí damos por terminada la parte del, bueno, de las letritas, ¿verdad? De las siglas que tiene el método. Bien, espero que con esto hayan quedado claras la metodología de MAMC o de MAIC en inglés. Ahora, pues nos quedaría aquí nada más por terminar lo que es bueno, por iniciar el tema 2, que son los planes de mejora continua. Aquí, pues, bueno, en un video siguiente, pues vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a este tema, ¿no? Por el momento, pues, creo que esta parte sería todo.